pequeño problema tenemos, pequeñísimo problema tenemos, y es que nos falta una bancada. Muchachos, Yo no... habíamos quedado una semana antes en debatir sobre el tema de vivienda y cuando hay que debatir no aparece. A mí me molesta un poco porque digo, habíamos empezado los debates y ya me levantaron un debate, ¿me entiende? A mí lo que me sigue molestando es que siguen proponiendo debate, sigo leyendo el programa de la calle Pou, que es como leer Harry Potter drogado, y no puedo parar. O sea, soy la única persona en Uruguay que lee el programa de la calle Pou, para venir a debatir, y después no vienen. Yo lo leí en el Andrés Capretti Casal, ¿dónde está? Andrés Capretti, ¿dónde estás? El que propuso el debate, además. Sí, claro. Pero eso es lo mismo más o menos que en el Parlamento, ¿no? Cuando se debaten algunas leyes, no están, se van. Que lo diga acá el diputado. Me parece que acá hay cámaras. Podrían venir porque cuando están las Claro. cámaras vienen. Claro. Capaz que en eso tenía como un incentivo diferente. Pero... Bueno, le estamos Es dando la temprano y bienvenida a Cimarrón Julio estaba Povero, abierto ayer. que viene por Vamos Acá- Uruguay. No, acá hay cámaras. Está Diego Quinias, está Daniel Cagiani, está Diego por acá. El Tano está cebando mate. El Tano que vino con todos los apuntes, con todo el programa. Hace como Demasiado yo. material. Pero, y el IRME vino con una delegación extendida. Sí. Vino Darío y volvió Imparata. Voy a hacer lo que hacía en el liceo y le voy a pedir los apuntes al compañero acá. A ver. A su servicio. Mire acá venimos O sea, como no viene- organizados. no, tenemos el Partido Colorado que también supongo que está dispuesto a debatir sobre el tema de vivienda, ¿no? Yo muestro acá, ¿no? Tengo que leer el programa del Partido Colorado este fin de semana, Qué largo. 350 páginas. ¿No? Y es un extracto. Bueno, por favor no me den la versión completa. Es como la Biblia, más o menos. O sea, ¿no? En tamaño, me refiero. Para empezar, si lo que vamos a tocar es vivienda, el Partido Colorado propone una modificación al Ministerio de Vivienda, ¿no? Sí, ¿Y cómo Bien. le estoy muy al tanto porque ¿Eh? no estoy muy al tanto porque la verdad no leí mucho de la vivienda ahora, para ni acá no sabía cuál era el debate, pero bueno, estoy al tanto, así que se propone una modificación. Perfecto. Bueno, por acá, ¿quién empieza? Pero me parece que la gente de Ballista de Ley está en contra de eso, entonces tienen posiciones diferentes. Te digo por las dudas, no sé si están en la misma sintonía o... Nosotros estamos en la misma sintonía, no sé por qué quieren divorciarnos a Ballistas de Ley y Vamos Uruguay cuando Que le estamos... mandan al comisario Pelín. Lo que sí sabemos es que le pedimos a la gente que voten a Pedro con el verdadero cambio que es en el vallismo con la lista 15. Nada más que eso solicitamos a la gente para tener una bancada ballista. Pero bueno, vamos a hablar seriamente de vivienda, que es un tema importante. No, capaz con respecto a lo que decían de la propuesta que tiró el precandidato Colorado, uno diría, bueno, las reestructuras institucionales en definitiva hay que tener cuidado que no sean golpe de efecto, que no sean lavada de cara en definitiva lo que necesitamos son políticas que generen resultados. Eso en principio uno diría, tiene que plantearse cuál es el diseño, qué es lo que se necesita trabajar y después ver de qué institución se hace. Plantear eliminar el Ministerio de Vivienda, yo no sé si per se genera un efecto directo sobre la política de vivienda. Tiendo a pensar de que no. Yo lo que creo es que lo importante es que hayan propuestas. Se compartan o no, que existan propuestas y sobre esas se empiece a discutir. Porque lo que hemos vivido en los últimos años no son propuestas, son leyes o medidas políticas que ha manejado el gobierno, que han sido además modificadas, porque después en la práctica, que es correcto, cuando no surten el efecto deseado, está correcto que se corrijan. Entonces, digo, en la medida que tengamos propuestas de todos los partidos sobre los distintos temas, todos tenemos la oportunidad de debatir, de opinar y de decir, cada uno con su librito, que naturalmente, como lo dijo ahí el compañero, lo lleva cada uno como su Biblia, y bueno, y construir lo mejor. Creo que ningún partido quiere modificar cosas para lo peor. ¿Puedo dar una exclusiva? A una cuadra está el Mono Capretti. Mi primo Pero siempre viene- tuvo un viene o problema está de de boliche. horario, es familiar. Siempre llegando tarde. Llega tarde a los debates, ¿sí? Claro, porque además yo le puse, planteaste el tema y no viniste. Me parece como que lo rehuye. No, pero bueno, está, a una cuadra. No, yo, a ver, en serio, hablando del tema de vivienda serio, me parece que es un tema que le interesa a la gente. Permiso, no es para sacarle el micrófono, sino para... Si quiere para comparto ponerlo un este. poquito. Compartamos No, este de la este. conductora, vamos a dejarlo con... Daniel me trata muy mal al aire, que lo sepa. No, la yo gente. nada más. Y me parece que en términos generales, por suerte hoy tenemos un sistema público de vivienda que fue reestructurado desde el 2005 para acá,
hubo una reestructuración del sistema público de vivienda. Hoy tenemos un Ministerio de Vivienda que fija las políticas rectoras, tenemos una Agencia Nacional de Vivienda, que es una ley que se aprobó en el periodo anterior, que gestiona las políticas de vivienda, y tenemos un banco hipotecario que hoy está saneado, que tiene más de 40.000 ahorristas, y que en realidad nos costó más de $2.000 millones poder lograr que ese banco esté saneado y que tenga por lo menos la posibilidad de dar créditos, como está dando hoy en este quinquenio ya se ofrecieron más de 7.500 créditos hipotecarios, y en realidad hoy está cumpliendo una función muy importante en el mercado hipotecario que antes no existía. ¿Sí? En realidad existía, pero del 2002 para acá no había dado un solo préstamo, se encargaba de la cartera de tierra, de gestionar la cartera de viviendas, perdón, y en realidad eso lo hacía de manera ineficiente y con todos los resultados que vimos en complejos habitacionales que tenían problemas de construcción, una serie de cosas. Entonces me parece que sí hubo una reestructuración del sistema que apostaba a situar al sistema público de vivienda como un motor central, no solo en el desarrollo de la inversión pública, sino también en la consecución de un derecho fundamental que está establecido en la Constitución, que es la vivienda, y me parece que está bien las propuestas que se puedan hacer, pero me parece que tenemos que ver y hacerlo con seriedad. Me parece que acá ya hay por lo menos una estructura de trabajo, y me parece que lo que propone sobre todo el Frente Amplio es cómo hacemos para atender a esas 38.000 familias que están en una situación de vulnerabilidad de la vivienda bastante compleja, y eso apunta el programa de gobierno del Frente Amplio, es decir, cómo atendemos esa situación. Y me parece que ahí está el quid de la cuestión, por lo menos lo planteo yo, los compañeros, de cómo atendemos eso, porque me parece que ese es el principal resultado. Claro. Diego está con la bandeja, se la voy a sacar. Estaría bueno para que circule. Claro, la voy a hacer circular. No pude cocinar, pero bueno. Básicamente, o sea, el planteo de Daniel es tal cual. Además, deberíamos agregar que a principio del periodo de este gobierno, o sea, de este segundo periodo de gobierno, se votó una ley de emergencia habitacional que dio paso al trabajo más organizado y también con un sentido humanitario, organizativo, social, para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que existía en nuestro país, que existe aún, pero que se han tomado medidas para eso. Un ejemplo muy claro, me parece, es la inversión desarrollada por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. Solo en este año se van a invertir, o sea, ya se están invirtiendo, se están desarrollando 400 millones de dólares, ¿sí?, para poder hacer frente a una situación que lamentablemente fue la que nos condujo, bueno, como episodio más notorio, la crisis del 2002, con un resultado de solo en Montevideo más de 450 asentamientos. Esto se ha ido regularizando, se han generado condiciones habitacionales dignas, hay un proyecto en el cual se está trabajando que tiene muchas puntas, una de ellas es la que mencionaba recién Daniel, pero también, o sea, se ha trabajado hacia los demás sectores para no seguir reproduciendo los asentamientos irregulares. Por ejemplo, con las políticas relacionadas a las garantías de alquiler para los jóvenes, que bueno, muchos de nosotros somos los que más dificultades tenemos para el acceso a las mismas por no tener garantías. Hay garantías también y subsidios para el resto de la población, o sea, no solamente para los jóvenes. O sea, hay un conjunto de baterías programáticas en materia habitacional que son muy significativas, que son muy importantes y que tiene que ver, sin dudas, con una visión no cortoplacista, sino estratégica del Frente Amplio en un plan de vivienda que no se agota en 5 años, ni siquiera en 10, sino que implica un desarrollo además mancomunado con el resto de las intendencias municipales. O sea, en el caso de Montevideo, ni que hablar, donde se compartió, digamos, el horizonte político de acciones, también con otras intendencias, sin dejar de lado ninguna. Y eso me parece que también es algo importante y distintivo que hace a la política del Frente Amplio general, no pensando a quién beneficia en términos de cuentas políticas partidarias, sino pensando en la sociedad y en nuestro pueblo. Bueno, llegó el mono Capretti. ¿Cómo están? Llegó con el programa en la mano. Sí, llegué con el programa equivocado. Vos. Tarjeta de gobierno equivocada. Vale, bueno. que se lo haya aprendido bien, ¿eh? Sí. Viene preparado, me imagino.
Trato de estar preparado, sí. Tampoco es que nos vamos a matar acá adentro, ¿no? No, pero veo que tu día se agarró el programa. No, sí, no, porque en realidad quería Cuando traer- le dio el programa a Vázquez, ¿le dio el programa que era o le dio Le di el Macoca? programa correcto. Lo que Capaz pasa que le es sobraron muchos. quise de la agenda traer, no sobraron muchos. Quise traer las agendas de gobierno, la que es específicamente el tema vivienda, y traje igual la de políticas sociales, que es un tema que también roza, ¿no? Ahí está el tema, plan de asentamiento cero, entre otras cosas, que podemos escuchar, o el plan Estamos Contigo, que es uno de los planes que tiene mucho que ver con el tema vivienda. Pero a mí me parece muy interesante el tema vivienda porque Acá está el plan de gobierno. le agradezco mucho. Porque, Son 3 puntos igual, son 3 puntos igual. sí, este es dice, usted lee, ¿no? Sí, no, pero eso es lo que Porque dice presentaron. líneas estratégicas fundamentales. Sí, usted me lo entrega a mí, pero yo lo conozco, lo tengo bien. Es muy lindo. ¿Lo está estudiando? No, lo leí. Me parece muy bien que lo estudie porque En el mañana ómnibus. vamos a necesitar los mejores y ustedes lo que vamos En a el ómnibus necesitar lo leí, 15 con minutos. nosotros. ¿Alguno de ustedes tiene un No. tatuaje del Che? No, yo. Decirlo del ómnibus en 15 minutos es minimizar al resto y yo nunca minimizaría, por ejemplo, el programa del Frente Amplio, que me parece que lo trabajan técnicos que deben ser muy buenos. Debo conocer algunos y a otros no los conozco, pero minimizar al resto de los técnicos que trabajan de todo el país creo que es algo que nadie se puede dar el lujo de hacer porque, entre otras cosas, hay que respetar el trabajo de todo el resto. Pero volviendo al tema minimicemos, vivienda, vayamos al programa. pero el tema vivienda... Café, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta antes? Pues vos acá traes la agenda de gobierno, de LP. Sí, Esta es la que presentaron para la interna. sí. ¿Y esta es la que es válida ahora o ahora es esa que te pasó? En el caso de vivienda, En el caso de vivienda sigue siendo lo mismo. en el caso de vivienda, ¿Y en en los el otros? caso del plan de asentamiento cero, hay, me parece que así como yo te podría preguntar, bueno, y las medidas de Constanza, Constanza perdió. bueno, Constanza perdió, pero seguramente siempre fue alguna con el cosa, programa de FAM. pero seguramente una cosa, a Constanza le me echaron de alguna idea de ella que era más radical que la de Vázquez. Pero el programa se seguramente. definió antes. Está bien, bueno, vamos a entrar en una discusión de programas que no era el objetivo. Te pregunto para saber si En el lo que caso- yo leí es en el caso de... O sea, Sí, si estamos sí, hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Perfecto. Exactamente lo mismo. En el caso de la vivienda, a mí me parece muy interesante el tema, sin duda que este gobierno ha tenido la capacidad y lo ha demostrado el ministro en comisión cuando asistió, donde el Frente Amplio tiene la inteligencia comunicacional de decir que hicieron 35.000 soluciones habitacionales, ¿no? Entonces, detrás del nombre solución habitacional, cuando uno mira en la rendición de cuentas en el Parlamento qué es lo que hay, empieza a encontrarse a desglosar los números, que es muy importante el desglose de los números en la rendición de cuentas. Entonces uno dice, bueno, muy bien, de 35.000 soluciones habitacionales nuevas, que uno encuentra en los titulares de prensa, ¿qué es lo que hay? Y uno ahí encuentra, por ejemplo, casi 7.000 conexiones al saneamiento. Conexión al saneamiento viene a ser alguien que conectó su casa al caño principal para que los residuos caigan a una red, ¿no? No tendría mucho que ver con la solución habitacional. En el mismo uno encuentra la refinanciación de deuda. No me acuerdo el número exacto de las refinanciaciones de deuda, pero también están incluidas como soluciones habitacionales. Refinanciación de deuda es alguien que quedó atrasado y tiró la pelota para adelante. No es una solución habitacional. Después se encuentran las refinanciaciones de la Agencia Nacional de Vivienda, que son bastantes. Después uno encuentra también el plan de que se hace el entorno. Tiene un nombre inclusive, plan de realización de entorno, que es no la vivienda, sino el entorno a la vivienda, ¿no? Se llama hábitat. Ahí está, sí, bueno, tiene otro nombre, inclusive le pusieron un nombre rimbombante de esos que No, tienen el capacidad entorno se llama el diferente. hábitat de la... No, pero le pusieron nombre plan de realización de entornos, esas siglas impresionantes que no se pueden creer. Para hacer el entorno, eso está incluido adentro. Y la pregunta, cuando se le pregunta al ministro cuántas viviendas, cuántas llaves en mano entregó con un presupuesto de 300 millones de dólares. ¿Cuántas? 2.190 viviendas. Con 300 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿pero solamente? ¿Y el resto? No, lo que pasa es que el Partido Nacional, le dijeron al senador Heber en la comisión que estuvimos, el Partido Nacional tiene un criterio viviendista, dijo la directora de vivienda. Entonces, la pregunta fue, ¿y cuál es el criterio viviendista del Partido Nacional? ¿Qué quiere decir el criterio viviendista? No, que no solo la vivienda es la vivienda en sí misma, sino que hay que generar el marco para el cual después... Bueno, nosotros queremos que la gente deje vivir en el techo de lata para que pase a vivir en una casa.
De eso se trata, hacer viviendas. No se trata solamente, el marco se puede hacer y se le puede construir el hábitat, como dice Cayani, y se puede construir un buen lugar de referencia, pero a la persona hay que sacarla de la condición insalubre de vivienda. Entonces, 2.190 creo que eran viviendas en un año con un presupuesto de 300 millones de dólares, deja mucho que pensar en qué se gasta la plata el Ministerio de Vivienda. Llaves en mano, ¿no? Y lo otro que quiero decir es que si vamos a ir al pasado también, no sé si lo hablaron o no, porque lamentablemente me robaron la radio del auto, como a muchos uruguayos más, que se estuvieron robando, me robaron la radio del auto. Sí. Y no tengo radio en el auto, ni voy a poner tampoco, para que te rompan todo. Y quiero destacar el MEVIR que fue creado por Gallinal, una obra impresionante en el interior del país que fomenta la vivienda rural. El MEVIR creo que es una de las obras más impresionantes, que termina siendo más efectivo que las viviendas, por ejemplo, que construye la Agencia Nacional de Vivienda o el Ministerio, pero en un sentido positivo lo digo, porque el MEVIR tiene una capacidad y es que construye su propio saneamiento, genera las piletas de decantación, y estamos viendo en el interior una emergencia habitacional de casi 300.000, entre 250.000 y 300.000 viviendas que hay, y encontramos también la situación de que nos pasó en Juan Lacase, conversando con el alcalde Darío Grumman, el alcalde del Frente Amplio, que nos contaba que bueno, que ellos en realidad tienen un montón de cooperativas de vivienda que se quieren instalar, y esto pasa en todo el país, ¿no? Pero no pueden entregar las casas, no pueden entregar las cooperativas porque entre otras cosas no tienen saneamiento. Y no tienen saneamiento porque OCE no hace el saneamiento porque no tiene capacidad económica para realizarlo. Bueno, vamos a redondear Pero porque bueno, son muchos porque temas todavía- y si no, no se pueden contestar todos. tenemos que poner MEVIR es el una relojito. gran obra del Partido Nacional que quiero destacar y que me parece muy importante porque si se habla de vivienda y esta radio que me escucha del interior, el tema MEVIR creo que es un tema destacable en el país. A mí me asombra dos cosas. Una, la falta de propuestas sobre el tema de vivienda, porque escuché atentamente al compañero Capretti, no dijo absolutamente nada de lo que iban a hacer sobre el tema de vivienda, o sea, o no sabe, o no estudió, o no tiene nada para proponer. Pero además me asombra el absoluto desconocimiento de lo que se está hablando. En realidad usted está hablando de que en realidad el Ministerio de Vivienda tiene 300 millones de dólares, cuando en realidad el Ministerio de Vivienda tiene 900 millones de dólares que ha invertido en este quinquenio. Le voy a pedir que no me interrumpa porque yo lo escuché concretamente. Pero además habla de soluciones habitacionales cuando en realidad este Ministerio de Vivienda y el anterior construyeron en este quinquenio, en estos 3 años y poco, van 25.000 viviendas entregadas. No dice eso. 25.000 viviendas. No, pero lo tiene que leer en un cosito que envía el Ministerio de Vivienda a todos los legisladores, y ahí seguramente lo va a sacar. Incluso está, creo que lo está estudiando el senador Heber ahora, en la rendición que tiene sobre el escritorio, supongo, del senador Heber, ahí también está esto. Esto que yo estoy diciendo es público, está publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, en la página web del Ministerio de Economía, y en realidad lo tienen todos los legisladores, es leerlo nada más. Y en realidad, en este quinquenio, en lo que va de este quinquenio, se entregaron 25.000 viviendas. Hay 18.000 viviendas que se están construyendo, o sea, están en ejecución, ¿no? Cuando hablamos de soluciones habitacionales, acá estamos hablando de soluciones concretas, de viviendas concretas. Hay 10.000 viviendas que se están construyendo por vía de la vivienda de interés social. También viviendas pipí cucú, nuevitas, 0 kilómetros. No eran núcleos básicos evolutivos de 32 metros cuadrados que le decían, en realidad era un eufemismo que utilizaba el Partido Nacional, que dijo que hizo 25.000 viviendas que eran núcleos básicos evolutivos, que era lo más parecido a una casilla de perro en las afueras de las ciudades, sin saneamiento, sin iluminación, sin absolutamente nada, y eso ustedes le decían que era una vivienda digna, no tenían ni contemplaban si la familia tenía 2 hijos o 8, pero en realidad el Frente Amplio intentó apostar a otra cosa, y en realidad en ese sentido hizo 10.000 viviendas, se está haciendo por vivienda de interés social, 7.500 préstamos del Banco Hipotecario. En realidad, si hablamos de soluciones habitacionales, estamos hablando más de 70.000 soluciones habitacionales. Entonces, para eso tenemos que leer y por lo menos tenemos que saber. No podemos venir acá a decir cualquier cosa sin haber por lo menos leído mínimamente, porque en realidad usted está hablando de cosas. Pero además, yo creo que lo importante es que este gobierno ha tenido, desde el 2005 para acá, la mayor inversión en vivienda en la historia de este país, en los últimos 50 años sin duda, no tengo ninguna duda. Y eso lo discutimos y lo vemos con números. Hay que leerlo y estudiarlo nada más. En realidad en este periodo ya se invirtió 900 millones, casi 1.000 millones de dólares. En el periodo anterior son casi 500.
y en realidad eso ha tenido resultados concretos. ¿Que faltan? Sin duda que faltan, lo decía el compañero, faltan vivienda a nivel de asentamiento, falta mejorar, hay un plan de relocalizaciones, hay plan también para mejorar la trama urbana de la ciudad, porque me parece que también acá a veces se habla de cómo mejoramos las viviendas, y en realidad nosotros tenemos ciudades, en este caso Montevideo, donde hay disponibilidad de viviendas que en realidad estaban tuburizadas, como en el caso del mercado agrícola y en el entorno de Boe, donde en realidad hubo un esfuerzo muy importante del Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo en recentralizar esa zona y hacer que la gente pueda vivir en lugares dignos, donde tengan todos los servicios, no como eran los núcleos básicos evolutivos en la época del gobierno del Partido Nacional, que bueno, que eso fue el resultado de las 25.000 viviendas que construyeron ustedes. Pero yo lo primero que diría es que tendría que estudiar un poco más. Pide Diego Cuñas la palabra. En el gobierno del doctor Sanguinetti se entregaron 50.000 viviendas a través del Banco Hipotecario y están las placas en todas y cada uno de esos edificios. O sea que la última gran inversión en vivienda de la historia del Uruguay fue hecha en el gobierno de Sanguinetti, entre el año 95 y el año 99. Creemos que el tema de la vivienda es sin duda una gran preocupación y sobre todo, como decían ahí, para la gente joven. Se ha avanzado en temas sobre todo de garantía. Le agregaría a lo de Daniel que más allá de la reestructura administrativa y funcional del Banco Hipotecario, que era necesaria y que también en su momento era resentida por los funcionarios y por suerte lo entendieron y se pudo realizar, también participa en la adquisición de las viviendas el Banco República. El Banco República también otorga préstamos para adquirir vivienda, lo cual, también. Claro, el banco compite en el mercado. También es cierto que se está manejando, y lo están manejando los distintos actores, incluso también del gobierno, que los valores de esas viviendas están muy por encima de las viviendas económicas o sociales que todos desearíamos. Entonces, si están libres de impuestos y demás y reguladas, la verdad que no se refleja claramente porque los valores, creo que cualquiera de los que estamos acá, hay muchas de esas viviendas. Usted se está refiriendo a la vivienda de interés social. Ahí está. No se puede casi acceder a ella. Incluso también, si uno va a la Agencia Nacional de Vivienda o consulta a qué personas pueden acceder a ciertas viviendas, es muy limitado el margen el social que puede acceder porque está hasta tal ingreso del núcleo familiar, y si pasás de ese vas para el banco hipotecario, pero también el banco hipotecario es complejo, digo, no es para todo el mundo y debería facilitarse el acceso a la vivienda. Digo, si los alquileres son caros es porque la vivienda es cara. Entonces, debemos trabajar en eso. Hay propuestas, también, se compartirán o no, de modificación del Ministerio de Vivienda, que nadie dice que sea la acertada. Es una propuesta. De ahí todos lo sabemos, que de una propuesta llevarla a la práctica y que funcione, se necesita mucho tiempo. Hasta a veces no se logra en un solo periodo de gobierno. Eso lo sabemos todos. Hay también, en el tema de vivienda, un fuerte apoyo de las intendencias. Es muy difícil modificar barrios o ciudades si la intendencia no está comprometida en eso. Todos los que estamos acá queremos que la gente acceda a las viviendas entre nosotros. Tuiteando en esta semana sobre este tema, yo reclamaba la mía. Y creo que la gran mayoría de los que estamos acá quizás lo estamos reclamando también. Entonces, nosotros que estamos acá lo hablamos, cuánta gente ni siquiera puede llegar a eso. El tema de la vivienda es tan complejo, no está tan solucionado, que si no, no existirían campañas como Un Techo por Mi País, que también son insalubres esas viviendas, y el gobierno las permite. Entonces, deberíamos sincerarnos en hablar claramente sobre la que la gente necesita y adoptarla como política de gobierno. Y entonces, si falta plata, no voy a tomar temas de la tertulia del viernes pasado, pero digo, si falta plata, hay organismos a los que les falta plata, y tampoco se permite investigarlo, por eso nuestro partido ahora lo lleva a la justicia. Digo, entonces, vamos a hablar en serio. Si está faltando plata, si las escuelas no están terminadas, si los liceos no están... Bueno, todo ese contexto social para una vivienda también es una escuela y es un liceo. Y no se ha trabajado, porque lo cierto es que hay ciertos corporativismos que dominan el país y lo debemos asumir que es así. Hay corporativismo. La industria de la construcción es un corporativismo en sí mismo, el Zunca es otro, o sea, la patronal es un corporativismo fuerte y el Zunca también. Y muchas veces esos dos sectores no permiten que buenas ideas que puedan tener los gobiernos y técnicos de todos los partidos puedan plasmar ideas positivas, porque es imposible llevarlas adelante. Entonces, lo que acá hubiera estado bueno un día poder abrir el micrófono para que llame la gente, que debe haber cientos de personas preocupadas por esto y hablar. Que eso es lo que a mí, Cris, me gustaría, que empecemos a abrir, porque parece que acá los que hoy
mal llamado oposición, porque en realidad yo no me siento que soy oposición a rajatabla, no como pasaba antes, que era el no por el no mismo. Creo que si la gente empieza a llamar, va a empezar con muchas más inquietudes de las que todos nos imaginamos, y creo que ahí tenemos que abrir los ojos, a esas inquietudes, y trabajar por esas cosas. No sé qué opina acá mi compañero de Vamos Uruguay. No, voy por el mismo lado de que no somos una oposición también a rajatabla, porque también reconocemos cuando hay cosas que se hacen bien o cosas que le hacen bien al país, porque en definitiva, y creo que todos los que estamos acá, o más bien todos los precandidatos, están o deberían estar por un mejor país, más que por el tema discutido de siempre, el sillón o el poder o lo que sea. Pienso que hoy en día eso está un poco más hacia un costado, y creo que todos proponemos, como decía acá mi compañero de partido, que todos, mal o bien, aceptadas o no, discutidas o no, proponemos y tratamos de que desde nuestro punto de vista, de nuestro cuadradito, poder salir a un mejor país. Yo lo que me parece que se ha avanzado, sí, en lo que es el tema vivienda, pero me parece que falta mucho por hacer. O sea, hoy en día está quedando una gran cantidad de jóvenes, una gran cantidad de personas que no están teniendo acceso a la vivienda, o como hablaban por ahí también, el tema del acceso a viviendas que son deplorables vivir ahí, o sea, en condiciones, por ejemplo, hablábamos de un techo para el país, ¿no? También me parece que hay, vamos a suponer, si yo, por ejemplo, hoy con un sueldo común y corriente quiero acceder a una vivienda, se me ponen topes o se me ponen límites, ¿tá? que no me permiten acceder, y me lleva a que tengamos que trabajar en dos trabajos distintos. Ponele, gente que quiere estudiar y trabajar, tiene que salir a trabajar doble y tiene que dejar el estudio. Lo he tenido en experiencia con amigos, con conocidos, que han tenido que hacer dos trabajos y dejar de estudiar para poder llegar a ese tope, para poder acceder a una garantía de vivienda, o sea, para alquilar, o mismo para empezar a aportar para ir a las viviendas que se hacen, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces me parece que todavía queda mucho por hacer por esa parte de la sociedad que no llega a esos topes o que no llega a esos límites requeridos para llegar a una vivienda, cuando me parece, como hablaban bien, y estoy en completo de acuerdo, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, y tiene que cada individuo de nuestro territorio, del territorio uruguayo, tiene que tener un acceso a la vivienda, porque Te voy a pedir que redondees, Julio, porque nos queda poco tiempo. Sí. Tengo que seguir la vuelta. ¿Sigo así? ¿Te parece? Mínimamente, para que todos podamos hablar, ahí me parece que tenemos que prever tener intervenciones más cortas. Creo que es importante Me que... salió el presidente de mesa. Perdón. El moderador. No, pero está bien. Me parece que es importante que al escucha, al ciudadano, le queden claras distintas visiones de cómo enfocar el tema pensando para adelante, más allá de toda la discusión que podemos hacer sobre lo que se hizo en los distintos gobiernos. Y esas propuestas o esos enfoques son bien distintos. A mí me llama mucho la atención que el Partido Nacional, que por un lado nos viene pegando porque asalariamos la pobreza, porque generamos asistencialismo, ahora nos esté reclamando que entreguemos viviendas, que le demos llaves de viviendas a la gente que quiere ver esa foto. Entonces no me coinciden esas dos propuestas. Por un lado te critico porque mejorás, apenas aliviás la pobreza y el ingreso de algunas familias, estás asalariando la pobreza, pero por otro lado te pido que le regales vivienda. Entonces no me termina de cerrar. Y acá hay de fondo un problema, que es el que se citaba en la discusión parlamentaria, que no tiene que ver solamente con dar el techo. Dar el techo es importante, garantizar el derecho a tener una vivienda es fundamental, pero hay que ver la parte de ordenamiento territorial, es decir, cómo se distribuyen esas viviendas en el territorio. Nosotros, si vemos un poco lo que ha sido la evolución de la política de vivienda y visitamos muchos de los barrios que se generaron durante la década de los 90 con los planes de vivienda, nos vamos a encontrar con gravísimos problemas de exclusión social, porque lo que se hizo fue retirar a la gente de las zonas centrales de la ciudad para colocarlos en la periferia, en donde
no había adecuadas líneas de transporte, no había la cantidad de servicios necesarios, Viviendas para juntaba gente que estaba dispersa y que tenía ciertas problemáticas sociales y las aglomero en un barrio. Entonces eso es una bomba de tiempo en términos sociales. Entonces todo el esfuerzo de la política de vivienda del Frente Amplio ha tenido como norte la inclusión y la integración social. Es decir, que quienes tienen distintas posibilidades o distintos niveles de ingresos, distintas posibilidades a nivel socioeconómico, convivan, se integren en la ciudad y la sociedad no se siga fragmentando. Sabemos que inclusive, digamos, tenemos candidatos que viven en barrios privados, entonces creo que ahí hay un mensaje, es decir, cómo se apunta a organizar el tema de vivienda, no solamente con la cantidad de gente que tiene vivienda, sino cómo se integran en las ciudades los distintos sectores sociales, porque ahí luego muchos de los problemas que podemos discutir en términos de integración, de seguridad, pasan también por generar espacios urbanos donde haya integración. Sí, no, a mí me llama la atención, por un lado, de que, bueno, se diga que no es tan importante el saneamiento, aunque coincide en realidad con actuaciones muy recientes, no de hace 20 años ni 10 años, de no votar en la Junta Departamental de Montevideo el préstamo que solicitaba la Intendencia Municipal de Montevideo para desarrollar, entre otras cosas, el ensanche de José Beloni y las conexiones al saneamiento. Tienen que ver también, yo qué sé, con ciertos sectores del Partido Nacional, concretamente el herrerismo, ahora, hace un par de meses, de no haber votado el alumbrado público para la Intendencia Municipal de Canelones. O sea, está bien, no hablemos del pasado, pero hablemos de ahora, entonces, ¿no? Porque eso fue ahora, hace 2 meses, 3 meses, 1 año. Sobre la situación, a ver, primera cosa, el Zunca no es ninguna corporación, es uno de los sindicatos con más arraigo social del país, más solidario, y justamente en este tema de vivienda, es uno de los sindicatos que ha puesto miles de horas todos los sábados con las brigadas solidarias Agustín Pedrosa, yendo a los lugares más complicados en materia habitacional para dar una mano con el plan Juntos. Ahí, poniendo al servicio su conocimiento, su saber hacer. Es importante además ver el plan de vivienda integrado en otro conjunto de elementos. No hay sostenibilidad de un programa de vivienda si al mismo tiempo no se desarrollan políticas productivas que den trabajo a nuestro pueblo. O sea, podemos tener las casas más lindas, pero sin trabajo, sin salarios dignos, no hay posibilidad de sostener nada. Y por último, quiero, ya que se exhorta hacia adelante, bueno, voy a hablar sobre algunas de las propuestas del Frente Amplio que se están proponiendo justamente para ahora, para desarrollar en el próximo periodo de gobierno. Elevar los topes de ingreso para ser sujeto a créditos del plan de vivienda. O sea, esto es un elemento sustancial porque va a intentar integrar a una franja de la sociedad que gana bien, ¿sí?, pero que no tiene capacidad, digamos, de ahorro. Tiene posibilidades de pagar, pero no de ahorro. Y al mismo tiempo, también es importante ver cómo se va a establecer un sistema de alquileres, ¿tá?, para no solamente seguir alquilando de por vida, sino para acceder, desde el punto de vista de la propiedad, a esa casa. Son propuestas concretas que están arriba de la mesa y me parece que deben ser discutidas y analizadas. No hay discursos, sino que hay propuestas concretas que muchas se estuvieron implementando y que a raíz de esa implementación surge un nuevo conocimiento, surgen nuevas necesidades y son las que hoy están plasmadas en el programa del Frente Amplio. A mí me parecería mejor que vuelva a él y le conteste usted. Perfecto. No sé. Mirá cómo agarra enseguida cuando le conviene, es rápido. A mí lo que me gusta acá es que te dan como quien lava y no tuerce, pero te dan a la persona, ¿no? Es increíble. Cayani me viene diciendo que no estudio, que no leo, destratando absolutamente a la persona, y yo no cuestiono nunca, Pensé que estaba en representación del Partido Nacional. ni haría juicios de valor, sí, claro, y no haría juicios nunca de valor sobre lo que estudia o no Cayani, sino sobre la información en sí misma, lo cual me parece que ser respetuoso es una de las principales cosas y muy importantes entre el debate de distintos ciudadanos que estamos en el mismo país. Nadie está en contra del saneamiento, al revés. Yo creo que uno de los problemas enormes que tenemos es que en la reforma del agua quedó el saneamiento adentro y vemos que OCE no tiene la capacidad para hacer el saneamiento. Quizás eso en algún momento haya que repensarlo y decir, bueno, no podremos hacer que el saneamiento quede por fuera para poder hacer un saneamiento en los distintos lugares del país. Pero eso es otra discusión que el ¿Por qué no se votó el préstamo? Y no la quiero dar ahora porque el tema es vivienda.
Hasta ahora nadie ha contestado por qué el ministro ha dicho que con 250 millones de dólares de presupuesto, 350 millones, pues un número intermedio, 300 millones que es un número intermedio, se entregaron llave en mano 2.190 viviendas en el último año, que fue lo que dijo el ministro en comisión. En el mejor momento económico del país, no se llegan a hacer las viviendas necesarias y se le ponen títulos con gran capacidad comunicacional, repito, que decir, no, 35.000, 25.000 hace números, y en realidad se entregan solo llave en mano nuevas 2.190 viviendas. Y recordarles que las viviendas de interés social que fueron exoneradas de impuestos, ¿sí?, con el 27% del costo, en una rebaja que no se reflejó en el precio, porque se utilizaron en aumento de salario y ganancias de empresas, al punto tal que tenemos apartamentos de los dormitorios a $140.000. Entonces, ¿qué es lo tan magnífico que están diciendo las viviendas de interés social? Si al final la realidad es lo que a la gente le sucede, y es que no le da el dinero para alquilar y no le da el dinero para comprar, y termina en enormes préstamos del banco hipotecario, y van a los bancos, y por algo hay tanta oferta de préstamos para vivienda, justamente. No es justo porque sean los precios adecuados, es porque la gente no los puede pagar. Esa es la realidad, porque hay una emergencia habitacional muy grande en el Uruguay, en distintos lados, que te dicen, el alcalde de Nuevo Berlín, que es del Frente Amplio, el alcalde de Juan Lacase. Hay que recorrer y preguntar, ¿y qué emergencia habitacional hay acá? Y acá faltan unas 200 viviendas, y acá unas 300 viviendas, y cuando uno saca la cuenta, hay casi 250.000, 300.000 viviendas necesarias en todo el país. Pero bueno, es fácil decir con números, es fácil agarrar los números oficiales y decir que se hicieron 35.000, 40.000 viviendas, y en realidad ahí adentro está metido de todo, menos las viviendas dadas a la gente. Pero esto lo termina discriminando a la gente, que muestra cómo no se le puede mentir. Se le pueden dar números y todo, pero la gente, por suerte, no es boba, no es ignorante, y sabe, y lee, y entiende, y vive la realidad. Y contra eso es muy difícil de contrastar. Todavía no escuchamos la propuesta, ¿no? No. El Partido Ahora Nacional. no tenés te falta. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Primero que nada, creo que nunca fue un ataque personal de nadie al Mono. Yo te quiero mucho, Mono. Ahora, lo que sí saludo es... tanta dulzura. Sí, claro. Pero bueno, lo que sí saludo es la demagogia. Creo que me parece que quedó bastante evidente de, por un lado, pedir que se gestione mejor, entre miles de comillas, el gasto público, dar a entender que se va a recortar, exigirle al Frente Amplio que no... Bueno, entonces pónganse por usted. Eso lo vemos. Hay que leer bien. No, yo lo leí más que vos el programa ese, pero está. Exigirle al Frente Amplio que gestione mejor sus políticas sociales, hablar de que se está, como decía el compañero, de que se está dándole un sueldo a los pobres. Después decir que el Frente Amplio no hizo vivienda para esos pobres, hablar de corporativismo, o sea, la construcción, y decir que el Zunca es un corporativismo cuando los obreros del Zunca no pueden comprar casa cuando la mitad de Montevideo está vacía. Y no se lo echarrimos nosotros. No se debía. No, sí, Pero por fue eso. uno de los que lo denunció. Ah, perfecto, me dejás hablar bonito, porque si no... Yo voy a ir a eso a ver si usted sabe alguna cosa. No, pero a lo que voy yo es, ¿cómo podemos estar hablando de que faltan viviendas por eso? Creo que estamos todos de acuerdo que faltan viviendas por eso. Pero la mitad de Montevideo está vacío. Entonces, ¿vamos a rediscutir la propiedad privada? En algún momento, en algún término. ¿Por qué alguien puede tener una casa vacía cuando hay gente sin casa? ¿Eso lo queremos discutir o no? Porque si no podemos empezar a decir, no, lo que pasa es que el gobierno, el Frente Amplio... Me encantó eso, discutir la propiedad privada. A mí también. La semana que viene hacemos eso. Pero a lo que voy es, es muy fácil, por un lado, criticar las políticas sociales como asistencialistas, por el otro, pedir que se hagan, exigir cosas que no se hicieron, que estarían, de haberse hecho, serían criticadas por estar dándole casas a los pobres. Porque al final lo que estamos haciendo es eso. Vos estás marcando, vos y el plan de la calle Pou, le venden a la ciudadanía un mensaje de que el Frente Amplio le da plata a los pobres. No, en nuestro programa no habla del Frente Amplio. No, por eso, pero estás diciendo eso. Cuando vos me decís que hay dos tipos de pobres, que hay pobres que
que la rema y hay pobres que no, que se benefician de las políticas sociales, me estás diciendo eso. Y después venís acá y me decís que querés que el Frente Amplio les dé casas a esos pobres. Y le pasás la factura por no haberlo hecho. Yo no hablé de pobres en ningún momento y no, Bueno, hablé, pero en yo ningún- leí tu y no programa. hablé en ningún momento de eso. Yo lo que vine y dije fue, con el mejor presupuesto de la historia del país en vivienda, se construyeron solo 2.100. Pero ahí volvemos a lo mismo. Daniel te dijo otro número. A ver qué Daniel quiere Lo que hablar. estoy cuestionando No, pero es, pasa- con ese presupuesto, o sea, tendría que haber muchísimos más. En vez de hacer tanto estudio de viabilidad, de no sé qué, el ministerio tendría que haber Deberían hecho más ponerse viviendas. colorados los dos. Nosotros queremos que se hagan más viviendas. Si no, hay que ir a preguntar en el gobierno del Partido Nacional cuántas viviendas se hizo. Vayan a venir. Bueno, chicos, yo no quedan- quiero hablar del pasado. Quedan Hablar del dos presente. ¿Pero qué minutos se si pasa? quieren Yo hablar quiero dos. yo quiero redondear, no, porque vamos a hacer una ronda de redondeo, como que dice. Sí, rapidito. ¿Ah? queden Porque, a calientes. ver, lo que queda claro acá es que no hay ninguna propuesta, ni tanto del Partido Nacional. El Partido Colorado es, no sé, modificar el Ministerio de Vivienda. Esa es la propuesta del Partido Colorado, por lo menos lo que han expresado. Yo, no, la verdad, no leí el documento del Partido Colorado, sí leí del Partido Nacional. No hay ninguna propuesta. Es decir, es más, en algún momento hablaban de asentamiento cero, terminarlo en 5 años, después dijeron 10, después no saben ni cómo hacer. No tienen, es decir, en realidad es todo un eslogan. El compañero representante del Partido Nacional en esta mesa, que es el compañero Capretti, yo no tengo ningún problema personal con él, no supo por lo menos explicarnos ni siquiera qué era lo que iba a hacer el Partido Nacional, tampoco supo decir qué era lo que había hecho mal el gobierno del Frente. Porque sí, yo tengo críticas en lo que ha hecho el gobierno del Frente, mirá que yo también tengo críticas, pero ni siquiera, pero por lo menos lo hago con datos concretos. Y en realidad, usted está diciendo que en realidad hicieron 2.500 casas, y no es así. Les recomiendo leer el informe que ha hecho el Ministerio de Vivienda. Entonces, Yo pido que no me interrumpa porque yo no lo Redondear interrumpí. porque quiere hablar Miente Diego y el quedan, ministro en comisiones. quedan Y en 2 realidad minutos. acá hay un programa de gobierno que dice Miente el ministro. que se va a tratar de trabajar con las 38.000 familias que están trabajando, que están en zona de vulnerabilidad social, que se va a trabajar para elevar los topes de ingreso a determinados planes de vivienda, que se va a tratar de trabajar con las familias que tienen capacidad de pago pero no de ahorro. ¿Por qué? Porque consideramos que la vivienda es un derecho básico y además consideramos que no solo la vivienda, sino el hábitat y el entorno, como decía el compañero Diego. Y ese es el programa de gobierno del Frente Amplio. Los demás brillan por su ausencia. Minutos. No, Estamos algunos al temas, porque límite. también se manejó el tema del saneamiento. Solo recordar también que el ex ministro Lucio Cáceres regularizó 300 asentamientos y también estaban esos librillos que le llegaban a los legisladores 300, como las empresas públicas que le dieron todos los servicios a esos asentamientos regularizados. El por qué el vaciamiento del casco central de la ciudad, bueno, pregúntense en la Intendencia de Montevideo lo que los aforos catastrales y lo que vale una contribución inmobiliaria. Todos quisiéramos que la Guada, Goes y otros barrios más que tienen todo, comparto, tienen todo, luz, agua, teléfono, todo lo que una persona quiera tener, lo tienen y están vacíos. Es cierto que hay viviendas vacías, bueno, el que legítimamente la compró la puede tener vacía, me parece que ese es un derecho de cada uno. Y creo que todos los que estamos acá, todos, quisiéramos tener 2 y 3 casas. Y el que me diga que no, me está mintiendo. Yo no quiero. Perfecto. Perdón, a usted le encantaría andar en un BMW y no me diga que no. Yo no ando. No. Todos queremos perfecto. progresar y todos quisiéramos tener. Entonces, usted, Pero eso no es no, progresar. no me diga que no, porque todos, en algún Pero sentido, vos te todos, gustaría tener un BMW sabiendo que hay supuesto gente que que no sí. tiene para comer. Perdón, Entonces esa es la yo diferencia trabajo y me política de gano fondo, mi al sueldo. fin. Yo trabajo y me gano mi sueldo, nadie me lo regala. ¿Eh? Yo Bueno, trabajo y gano mi perfecto. sueldo. Y me No eduqué tiene nada que ver en el con- Uruguay. No tiene nada que ver, estás haciendo- el debate, estás haciendo no, otra no, cosa. no han debatido absolutamente Ustedes nada. tienen la verdad siempre, Daniel. No, yo Ese es tengo el tema y ninguna es el verdad. destrato. A mí Yo el, nada más una el coloradito y aquel el este, y después no? pedimos la Pero- disculpa, porque el que piensa distinto no se le tolera el pensamiento No, distinto. pero hay una Nosotros cosa. hemos tolerado la historia el Mire, pensamiento yo acá estoy diferente. por A ver, positiva y soy defensor de tus positivamente me ideas. gustaría que alguien Pues yo me no vengo diga acá si el ministro a- mintió en la comisión A entonces ver. y cuando la directora de Pero vivienda lea bien dijo las que teníamos actas, un no comentario sabe- violenta. lo No, lea cierto- usted la leyó receta el gráfica. programa, Lo cierto es que hay mucho para hacer en vivienda y creo que todos debemos Se la comprometernos. mando a Cayani cuando No, llegue. mire, Mono, puede ser mono, un buen creo líder. que hay mucho para hacer en vivienda. Moderador. Creo que hay mucho, Modere porque- hay mucho para hacer en vivienda y todos, cada uno desde nuestros lugares y sobre todo nuestras edades. Totalmente. Y confirmado, Daniel, que va a estar el periodo que viene también en el Parlamento, trabajar todos para tener nuestra influencia sobre nuestros líderes políticos, de que ciertas cosas, quizá, nosotros seamos los interlocutores válidos para lograr objetivos. Una cosa, o sea, a ver, no se trata de querer tener la verdad ni nada que se le parezca,
Pero vos estás diciendo No, porque el que 2005 todos en el 2005 nosotros se fundó el Uruguay. queremos tener, o sea, y no es así, o sea, me En el parece 2002 se que fundió también. en todo caso el pensamiento Eso que generalizador te dice, y demuéstralo, totalizante porque es el que está todo el planteando Frente Amplio vos votó las leyes que el sobre Partido algunas presentó, cosas, ¿no? para salvar el país. Bueno, Vos- chicos, no nos estaría bueno vamos. hablar uno arriba del otro porque realmente Sí, los que están sí, del es otro verdad. lado no escuchan nada. Es verdad. Ya me lo han dicho varios. De todas maneras, a mí me parece que este tema quedó inconcluso. Sí, Quedó muy inconcluso. claro, Que hay algunos números que también tendríamos que tener sobre la mesa. Yo se los traigo. Y que a mí me parece que Son oficiales, ojo, el capaz. próximo viernes tenemos que tener Sí. esos números arriba de la mesa. Y si es posible, capaz que Beltrame quiere hablar un poquito con nosotros Bueno. antes de que empiece el debate. Si así contesta. Porque si hablamos con números y no hablamos sobre lo que pueden ser Es verdad. suposiciones, o esto sí o esto no, y que la gente lo tenga claro. También acepto lo que planteaba Diego, que la gente puede llamar y puede preguntar, eso también está bueno, y que hablemos en orden, presidente, porque no, así todos escuchan a todos. De repente el tiempo es corto para temas muy grandes, pero es un tema que le interesa a todos y me parece que es bueno que vuelva. Yo iba a proponer después discutir políticas sociales en algún momento, no sé si les interesa. Yo me parece Pero después que tratamos A mí me gustaría proponer discutir educación. También, vamos arriba. Siguiente.